bloque es presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Contanos, Alfredo, hoy estamos en otra edición más de este espacio que tenemos con la Bolsa de Valores, contándoles a la audiencia en realidad todas esas opciones que tenemos en materia de inversiones, no solamente para los grandes, también para los medianos y pequeños. Bueno, de hecho, hoy con Fernando lo que quisimos traer para la audiencia es la importancia que han tenido los bonos soberanos, como se le conoce también en el mercado local como bonos del tesoro, en el desarrollo del mercado de capitales y a propósito también traer un poco un análisis de lo que ocurrió con los bonos del tesoro este año. Por eso, ¿sí? ¿Por eso? No, por eso justamente quizás la primera pregunta que uno debería hacerse es, bueno, ¿qué son estos bonos? ¿Qué tienen de particular? Y bueno, ¿a qué se han destinado, no es cierto? Así que yo quisiera preguntarle ahí a Fernando que nos explique un poco, bueno, cómo es la dinámica de los bonos. Genial. Bueno, los bonos, así como decís, y en realidad como siempre se escucha en el mercado y sobre todo dentro del mercado bursátil y del mercado de valores, siempre se habla de bonos del tesoro y muchas veces no se entiende muy bien qué es. Básicamente los bonos del tesoro o los bonos soberanos son títulos de deuda emitidos en este caso por los gobiernos. Es decir, los gobiernos dentro de sus planes de financiamiento, cuando analizan de dónde van a levantar fondos para ejecutar sus presupuestos, para hacer nuevos proyectos, tienen a los bonos soberanos, se les llama soberanos por lo generalmente cuando son emitidos en el mercado internacional. Bueno, nosotros tuvimos el caso también que Paraguay a partir del año 2013 está emitiendo bonos soberanos en el mercado internacional y se le llama, en la jerga, se le llama bonos del tesoro cuando se emiten localmente. Entonces, esta es un poquito la diferencia entre los dos términos. Representan lo mismo, son títulos de deuda que emite el gobierno para financiar, como digo, sus proyectos o su operativa. Dentro de estas diferenciaciones, el Hacienda, en este caso el Ministerio de Hacienda, lo que emite son títulos de deuda. Tuvimos en enero el caso muy reconocido, digamos, donde emiten bajo ley Nueva York, se llama emitir en el mercado internacional de Estados Unidos, y a lo largo del año también estuvo realizando bajo un calendario previamente estipulado por el Ministerio de Hacienda emisiones en el mercado local que, bueno, como sabemos y como la gente del Ministerio de Hacienda también sabe explicar muy bien, la coyuntura de tasas del mercado no permitió en su momento ir adjudicando. Pero bueno, independientemente a la coyuntura y a la situación que haya tenido a lo largo del año, los bonos del Tesoro son una herramienta más allá de una característica primordial de lo que es el endeudamiento en sí del gobierno, también es una referencia muy importante del mercado. ¿Y a qué me refiero con la referencia importante del mercado? Generalmente los bonos del Tesoro para el mercado local representan lo que es el piso a nivel tasas que pide el inversor dentro de una política o dentro de un análisis de riesgo que quiere ir corriendo. Entonces, cuando nosotros tenemos un rendimiento de los bonos del Tesoro a nivel local o a nivel internacional, podemos tener básicamente una referencia de lo que representa la tasa de riesgo de ese país cuando estamos hablando de bonos internacionales y la tasa piso de riesgo cero de lo que es el mercado local. Entonces se convierte básicamente en un punto de partida a partir del cual las empresas pueden decir, bueno, a todas las demás, a todos los eventuales emisores le tengo que pedir por lo menos este piso, que es lo que me paga el Ministerio de Hacienda, y un poquito más en todo caso si es que yo como inversor voy a decidir entrar a comprar esos instrumentos. Alfredo, estamos mostrándole a nuestra audiencia en este momento un gráfico. ¿Viste que ya no te hago parar? Sí, estamos en sofá. ¿Estás contento? ¿Estás cómodo? Fernando, ¿estás cómodo? Muy cómodo, muy cómodo. Por vos hicimos, no por Alfredo. Bueno, ¿qué estábamos mostrando a nuestra audiencia en este gráfico? Eso que explica Fernando, ¿verdad? Podemos ver, ahí prácticamente lo que sería bonos de 2023, bonos 2044, etcétera, son los distintos vencimientos y las cantidades o el monto al cual, digamos, fueron emitidos, 780 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, etcétera. Pero los años de vencimiento pueden variar eventualmente si se renegocian. ¿O no? Una vez que vencen, por lo general puede haber una recompra o lo que le llaman rollover, o sea, prácticamente se emiten nuevos bonos, con eso se salda la deuda anterior. Pero quizás lo que me interesaría para cerrar esta parte
complementando lo de Fernando, es que mucha gente critica a la deuda soberana. Sin embargo, es muy importante ver que esta deuda, la que se ha utilizado sobre todo para los gastos de capital, ha sido muy importante ahí también la ley de responsabilidad fiscal, que pone un tope a la deuda, digamos. Y cuando nosotros hablamos ahora de gasto de capital o obras de infraestructura, estamos hablando de un desarrollo en la inversión que permite un crecimiento asociado a esa zona donde fue invertida, una ruta, hidrovía, etcétera. Y por supuesto que eso, al traer crecimiento económico, traería, digamos, mejores ingresos para la población, mejor calidad de vida, y al traer también mejores ingresos, el Estado también recaudaría más con el tiempo. Por lo tanto, son deudas que en teoría, si fueron bien administradas y ejecutadas, se deberían pagar por sí solas. Bueno, y de hecho que tenemos esas obras que mencionás, y eso es algo innegable tanto en este gobierno como en el anterior, que hemos visto cómo la industria de la construcción apuntaló nuestra economía en un momento muy difícil, aunque también tenemos casos de obras fallidas, como el caso de la inversión en la INC con la colocación de bonos soberanos del año 2013 y otros años también que bueno, no sé, no dieron los frutos que se prometió al menos en su momento, pero sí también tenemos otros casos de obras que hoy están y vemos al menos. Y que imagínate 1.000 millones, si uno piensa cuánto tendría que ahorrar el Estado ya con el poco margen fiscal que tiene por los gastos rígidos, cuánto deberíamos esperar para poder ahorrar esa parte y ahí empezar a construir. O sea, es un instrumento que permite realmente un salto cualitativo en el crecimiento económico, como bien vos decías, en el caso fue bien administrado. Y si pasamos al segundo gráfico, para mostrar nomás cómo las condiciones del mercado cambiaron, vamos a hacer un solo ejemplo rapidito para después entrar en el mercado doméstico. Por ejemplo, si agarramos el bono 2033, es decir, que el que vence en el año 2033, donde queda un plazo de 10 años para que venza, ese bono fue emitido, digamos, a una tasa de 2,73 en el año justamente 2021, en enero de 2021, por 600 millones de dólares, y hoy el precio que paga el mercado es de 71. Es decir, si uno tuviera un bono de $1.000, el tenedor compré ese bono, hoy, si yo quiero volver líquido ese activo, ese bono, el mercado me está pagando $710. Por lo tanto, el rendimiento ya no es 2,73, sino 6,72. O sea, cuando el precio baja, los rendimientos suben. ¿Y qué significa eso? Básicamente que Paraguay le afecta hoy eso, no. Le afecta al tenedor del título. Si quiere digamos, volver líquido en este momento. Pero si Hacienda hoy quisiera emitir a 10 años, prácticamente tiene que emitir a una tasa de 6,72. Ya no puede emitir a 2,73. Y eso significa anualmente 24 millones de dólares más adicionales que debe pagar con el poco margen fiscal que hay. O sea, hoy la coyuntura del mercado cambió muchísimo internacionalmente por todo lo que está pasando en Estados Unidos. Hay un cambio muy importante. Pero vamos a entrar en los bonos domésticos y ahí pedirle a Fernando que también nos cuente qué pasó este año. Perfecto. Y para sumar a lo que comentabas nomás, Alfredo, y cuando hablamos de la deuda y que por lo general la gente tiene la idea o a veces dice que la deuda siempre es mala, no necesariamente es mala la deuda y siempre mencionamos, es una herramienta, así como decía Alfredo, es una herramienta de financiamiento que tiene el gobierno. A partir de acá, la gestión de la deuda es otra cosa, o sea, uno tiene que destinar los fondos a donde dice que va a destinar, tiene que tener la disciplina fiscal y la disciplina de ejecución a lo largo de los años para que eso se convierta realmente en una herramienta donde la misma generación del destino de esos fondos, es decir, cuando uno hace, como explicaba Alfredo, cuando uno hace una ruta, cuando uno invierte para una hidrovía de mejor calidad, el mismo proyecto es lo que termina generando el ingreso adicional para el pago de esa deuda. Entonces, si vamos a la adjudicación de los bonos del Tesoro, estamos hablando, como explicábamos antes, del mercado local. Vimos que a lo largo de los últimos 4 años, considerando el 2021, tuvimos un crecimiento muy grande en lo que era la emisión de bonos del Ministerio de Hacienda. Hay que recordar siempre que durante el 2020 y 2021 tuvimos una coyuntura muy diferente a la que tenemos ahora. Estábamos en años, bueno, como sabemos, de pandemia. Las tasas de interés en ese momento estaban ampliamente por debajo de lo que estábamos ahora. Y bueno, ya en este 2022
en lo que fue el cronograma del Ministerio de Hacienda, siguió cumpliendo el programa de emisión, pero ya vemos que las adjudicaciones, es decir, que lo que efectivamente se termina tomando del mercado de toda la subasta de esos bonos del tesoro es muchísimo menor de lo que teníamos en los años anteriores. Esto, obviamente, y como ejemplo a lo que mencionaba Alfredo anteriormente, no es que no se tuvo interés en comprar los bonos del Tesoro, sino que las tasas y los rendimientos que pedían los inversionistas eran mayores a los ofrecidos en ese momento por el Ministerio de Hacienda. Cuando Alfredo contaba el caso de los bonos emitidos en el 2021 de 600 millones de dólares, que hoy están al precio 71, es decir, nos pagarían 71% el monto nominal de ese bono. Bueno, acá vemos lo mismo. Si nos vamos, creo que, no sé si es el siguiente slide, pero ahí podemos ver que en los volúmenes de subastas recibidas superamos, bueno, tenemos para el junio del 2022, que fue la última fecha en la que el Ministerio de Hacienda realizó una subasta, recibieron ofertas por 200% del valor. Entonces vemos que hay interés obviamente en tomar exposición dentro del riesgo Ministerio de Hacienda, que es el riesgo, básicamente el riesgo libre, el riesgo casi cero. Y por eso es que vimos también que Hacienda dijo esto de, en este momento, a nosotros como Estado no nos conviene esta tasa que estamos teniendo en esta herramienta y vamos a recurrir nomás a los préstamos externos. Correcto. Que fue lo que hicieron, o sea, solicitando al Congreso cambiar el tipo de deuda que ya estaba luego presupuestado. Correcto, es así. El Ministerio de Hacienda hizo dentro de su evaluación y en base a las líneas de crédito que también tiene habilitadas con organismos multilaterales y demás, decidió que era más conveniente y representaba un ahorro en lo que se le llama el servicio de la deuda, que es básicamente el pago de intereses de la política de endeudamiento del Ministerio de Hacienda. Y en los siguientes gráficos, un poco para confirmar nomás lo que dice Fernando, a ver si Vale nos ayuda. Esto es, por ejemplo, para mostrar que simplemente que el mercado estuvo mucho más tendido al corto plazo, es decir, a aquellos bonos que tenían un plazo residual de menos de 3 años y cómo fueron evolucionando en las distintas subastas. Y la siguiente, ¿vale? Esto es muy interesante, la raya amarilla es un poco las tasas de interés que Hacienda, por la cual licitó, ¿verdad? El mercado pues hace ofertas y por ejemplo, si agarramos la raya azul, que es la de la última subasta, que no hubo casi poquísima adjudicación, vemos que el mercado pedía tasas muy por encima de lo que Hacienda ofrecía y de hecho por eso Hacienda al final no adjudicó casi nada. Y un poco lo que el mercado hablaba era que básicamente las letras de regulación monetaria, que son a un plazo mucho más corto, estaban pagando tasas muy similares. Entonces decían, che, si las leyes de regulación monetaria, que son hasta 1 año y medio, y acá hay plazos que llegan hasta 14, 16, 18 años, págame más, no me pague lo mismo que me paga un plazo de 1 año y medio. Tengo una consulta al respecto. Desde el punto de vista del Estado, ¿pudieron hacer ese cambio de dejar esta herramienta, este instrumento y utilizar otro más conveniente por la tasa? Pero ¿cómo afecta al sector privado el hecho de tener una expectativa específica sobre lo que se iba a ofertar y que al final no llega a ejecutarse? Correcto, mira, esa es una pregunta clave y justamente dentro de una de las principales características que tiene la emisión de los bonos soberanos o los bonos del Tesoro es que te fija justamente esa referencia para el resto de los sectores. El sector privado, a la hora de tener que emitir deuda, obviamente tiene que utilizar una referencia o un piso, básicamente, que bueno, fue algo muy importante que se dio a lo largo de los últimos 4 o 5 años, como veíamos, donde el Ministerio de Hacienda cada vez empezó a emitir bonos soberanos a un plazo mucho más largo, entonces como que dan una referencia mucho más larga y de mucho más tiempo. Y bueno, en realidad cuando se pierde o se deja de emitir o de subastar o de adjudicar, mejor dicho, porque las subastas se hicieron, de adjudicar estos bonos, uno pierde la referencia que tiene para los años en los que, bueno, también vamos a tener empresas interesadas en emitir. Entonces es muy importante el rol de la emisión de los bonos del Tesoro y la adjudicación para la referencia del mercado y para poder estructurar las deudas también del sector privado.
Y ahí, por ejemplo, lo que siempre conversamos, si una empresa ABC hoy quisiera salir al mercado de capital, sacar una oferta pública de títulos de deuda y quiere salir a 10 años, ¿y cuál es la tasa piso? Y esa es la que te da el Ministerio de Hacienda, digamos, en ese tramo largo de la curva. Y bueno, hoy el mercado, podemos decir que a partir de junio quedó un poco huérfano y tiene que rebuscarse para ver cuáles serían las tasas referenciales. ¿Cuáles son las alternativas? Claro, porque por ejemplo, a un inversor, si yo tengo ABC Color que me paga 9% a 10 años un bono y Hacienda 9%, el inversor siempre va a ir por Hacienda, que tiene menor riesgo. Por tanto, uno construye ese diferencial de tasa a partir de lo que sería el riesgo país o lo que el bono soberano del Tesoro en este caso contribuye. Y por otro lado, lo que también conversaba mucho con Fernando es, por supuesto que la adjudicación de bonos también genera mayor movimiento en una bolsa que se está desarrollando, que ha crecido con mucha fuerza, y el Ministerio de Hacienda, los bonos del Tesoro son un jugador muy, muy importante para ir en estos volúmenes eliminando asimetría, ganar, digamos, transparencia también en precios. Y lo último, que me parece sumamente importante, claro, cuando el Ministerio de Hacienda saca un bono a 15 años, 20 años, y los inversores están dispuestos a comprar, esa sensibilidad del inversor que se va desarrollando para tomar deuda a más largo plazo es sumamente importante también para lo que serían las empresas. Cuando las empresas tienen ese oxígeno de plazo, pueden hacer grandes inversiones porque pueden ir recuperando su inversión a lo largo del tiempo. Correcto, ahí para sumar a lo que decías, Alfredo, y solamente para tocar el tema de la profundidad del mercado y la importancia, hoy tenemos un volumen de negociación dentro de la bolsa donde el mercado primario, es decir, esa primera emisión de las empresas que están emitiendo títulos o acciones, corresponde solamente entre un 22 y 25% del volumen total de negociación. Es decir, que el porcentaje de primeras emisiones es muy bajo. Tenemos un mercado secundario mucho más amplio, es decir, 3 veces más amplio de lo que es el primario, y eso habla muy bien también de la liquidez del mercado, es decir, ese título que se disponibiliza dentro del mercado de valores se vuelve a comprar y vender N cantidad de veces a lo largo de la vida. Entonces, también es un muy buen ejercicio y muy bueno para el mercado, sobre todo, disponibilizar estos instrumentos en el largo plazo, porque sabes que van a estar pasando, digamos, de inversor a inversor, de acuerdo a la conveniencia de cada uno a lo largo de mucho tiempo. Bueno, y continuamos viendo entonces esta presentación que nos traen Fernando y Alfredo en la tarde de hoy sobre los bonos, en este caso, emitidos desde el Estado. Ahora, la siguiente pregunta, ¿son importantes los botes para el mercado local? Y básicamente lo que te venimos, justamente lo que te estábamos comentando, Gladys, que brinda tasa referencial, es decir, se convierte en una referencia para el mercado de capitales, agrega profundidad por los volúmenes de las emisiones y termina influyendo obviamente en el tramo largo de la curva en mayores plazos. Y básicamente nosotros un poco desde la consultora lo que veíamos es que por supuesto hay otros países que tienen un mercado de capitales mucho más desarrollado, donde no es necesario, digamos, que haya subasta todos los meses, porque el mercado secundario es muy profundo. Hay muchas operaciones. O sea, lo regular es eso nomás luego, que el mercado secundario sea más dinámico que el primario. Totalmente. Y entonces ahí uno ya cuenta con esas tasas referenciales. Sin embargo, vemos que todavía en nuestro mercado local el rol que tiene Hacienda para esos tramos largos de la curva es sumamente importante, y creemos incluso que sería bueno que Hacienda, por más que no adjudique quizás mucho porque le conviene por conveniencia de gasto financiero, un poco lo que hablaba Fernando, pero sí para que el mercado vaya tomando posturas. ¿Y cuáles son esas tasas referenciales en estos tramos más largos, ¿verdad? Bueno, súper interesante realmente este espacio que tenemos para aprender sobre este mercado que quizás no es tan difundido como otros, pero que es muy importante ir desarrollando aquí en nuestro país. Este bloque fue presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.